Estamos de vuelta, con el agregado de algo que también se fue perdiendo en la Argentina contemporánea, que es la pasión. Buen día, Víctor Rulicki, gracias por venir, presidente del Consejo de la Ciudad, hombre de la, no quiero decir de la economía en general, un estudioso de la economía, un profesional de la economía con alguna particularidad que él va a distinguir, pero vamos a hablar de la cooperativa de agua, vamos a hablar de algunos temas que tienen que ver con la vocación de servicio de las autoridades municipales que buscan dinero por ahí para cumplir con algunos compromisos y dividirlo en partes, un pedazo para el intendente que viene, un pedazo para cumplir con algunos compromisos pendientes, bueno, estas cosas. Pero, buen día, le dije, señor Rulicki. Buenos días, estaba esperando que termine para poder meter un bocadillo. Hoy venís muy apasionado. ¿Está bien? ¿Está bien? La pasión es buena, ¿eh? Sí, seguramente. Es genuina. Es genuina, porque te sale de lo más profundo. Sí, señor. No se puede disimular la pasión. No, quería leer esto para que lo escuche Rulicki, porque yo dije, esto fue escrito en 1989 o 90, por allí. Este señor que escribe, que alertó sobre lo que venía, sobre la pobreza, la desocupación, la flexibilidad laboral, la precarización del trabajo, se llama Jean-Paul Fitoussi. Es francés, economista francés, nació en 1942, tiene, y voy a leer esto porque me parece que hay que valorar en estas cosas la palabra de quien dice. Economista, bien, posgrado en Derecho y Economía, profesor de la Universidad Europea de Florencia, profesor visitante en la Universidad de California, profesor de Economía en el Instituto de Estudios Políticos de París, profesor emérito de la Universidad Luis Guido Carli en Roma, hasta 2010 presidente del Observatorio Francés de Coyunturas Económicas, y hay mucho más. Experto en el Parlamento Europeo desde 2000 a 2009, premiado y galardonado en diversas universidades del mundo, honoris causa en la Universidad de Buenos Aires, bueno, etc. Este hombre escribió, breve digo, y saco de contexto, pero los partidarios de la supresión del salario mínimo ven al trabajo como una mercadería. Si es abundante para ser adquirido, debe poder bajar libremente su precio. Los que se oponen a eso tienen otra concepción. El trabajo es un proyecto de integración dentro de una colectividad. Cuando el trabajo-proyecto se transforma en trabajo-mercadería, el lazo social se disgrega, pues el trabajo deja de ser un factor de integración. El individualismo supera la solidaridad y muy pronto las desigualdades se tornan insoportables a un punto tal que las bases mismas de la sociedad vuelven a ser cuestionadas. Y después habla de los que nosotros hablábamos por estos días. ¿Por qué, saco de contexto, ya lo voy a explicar, por qué aceptarían ellos en esas condiciones? Ellos son los que viven de la timba financiera. ¿Por qué aceptarían ellos en esas condiciones que se divida entre un mayor número de personas la fracción decreciente del Producto Nacional, vale decir lo correspondiente a salarios, sin siquiera tocar la fracción que se acrecienta? Están diciendo, ¿por qué tocan los salarios y no le sacan a los que están ganando más, que son los que apuestan a la timba financiera? Doctor Locuayo. Bueno, ¿me dejás? No, primero, la Escuela Francesa de Economía es una escuela, dentro de las escuelas, bastante humanista. Lo que vos estás diciendo era más que válido en alguna época, sigue siendo válido, pero ha cambiado el paradigma mundial. Vos sabés que la pobreza no se mide por el ingreso, por lo que ganas, se mide también por el conocimiento, se mide por el acceso a las posibilidades de futuro, independientemente si comes o no. Por eso, y tratando de rescatar algo de todo lo que vos dijiste, la pobreza en Argentina, naturalmente, si se midiera como se miden los parámetros en los países desarrollados, sería muy superior. Es más, yo te diría que prácticamente la mitad de la población que hoy se considera clase media, probablemente de acuerdo a los parámetros europeos, sería clase baja. Claro. Sería clase baja. Todavía tenemos como herencia el acceso a una educación gratuita, si querés, de excelencia, no de excelencia, bueno, ya se podrá discutir. Entonces, esos parámetros hacen que la gente sea aspiracional, decir que es de clase media. Para los parámetros latinos o parámetros argentinos probablemente lo sea.
para los parámetros como se mide la pobreza en países europeos o desarrollados, seguramente seríamos clase pobre, o serían clase pobre. Por respeto a tu presencia, yo lo voy a hacer en otros momentos, pero hay mucho para leer de esta gente, porque alertaban sobre lo que venía, y hoy estamos en el que venía, ¿entendés? Vamos, yo separaría del que venía de acuerdo a en qué país vino, o a qué país llegó, porque no todos los países llegó de la misma manera. Seguramente. Vamos otra vez. Si en los países nórdicos hoy tenés un socialismo moderno, un socialismo de mercado donde muchos quieren copiarse, primero hubo una acumulación de poder y una honestidad en la función pública que permitió esa acumulación. Entonces hoy se puede telar un socialismo nórdico con un 50% de impuestos y una brecha entre el que más gana y el que menos gana de 20, no de 10.000, como puede ser en Argentina, donde un parlamentario alquila su departamento en la capital para poder actuar en su función parlamentaria, pero todo eso se brinda como servicio. La educación es gratuita, la salud es gratuita, hay seguridad, hay paradigmas distintos. Bueno, dicho eso, vamos a enfocarnos en Argentina. Sí. Vamos a enfocarnos en Argentina. Y lo comentábamos fuera de micrófono, yo personalmente, lo que estoy viendo de esta elección, no me queda más que decir que la sociedad común está coaptada o secuestrada por las corporaciones políticas, empresariales, sindicales, por la corporación, yo lo llamo la corporación. Que no es un partido, no es un partido, oferta, son todas. Mirá, lo curioso es, y fíjate las ofertas que hay hoy, no solo son todos los mismos, con lo cual flaco favor se le hace a la militancia que pretendía llegar para cambiar lo que creían que estaba mal, cuando son todos los mismos lados. Y fíjate el paradigma curioso de nuestra... Bueno, estamos yendo de un lado a otro y no es que me quiero escapar de lo que me preguntaste de economía, donde para no votar a un peronista, votamos a otro peronista, que si a los dos peronistas los pusieras en la misma fórmula, no habría conflicto, serían lo mismo. Sí, claro. Entonces, no importa si se robó, no importa si no se robó, no importa si es inmoral, no importa lo que se dijo antes, no importa, no hay ideología. La ideología vieja o nueva servía de barrera de contención. Porque la ideología, aquel que tenía una ideología equivocada, no equivocada, pero que tenía ideología... No rompía o no cruzaba determinada frontera. Su ideología era su frontera. Sí, sí. Mal o bien era su frontera. Hoy esas fronteras no existen. Entonces, mirá, yo creo que pelean por su trabajo. Podemos dar un ejemplo, ponerle nombre, Pichetto. Cualquiera, pero cualquiera, Pichetto solo no. No, digo para tomar pero querés algo de hoy, pero rastremos más atrás. Formosa, una de las provincias con los índices de pobreza más rotundos y más pornográficos de la Argentina, sí. Los gobernantes gobiernan hace 30, son lo mismo hace 7 elecciones. Sí. Entonces, y tampoco es posible pedirle a la gente común que la está peleando y tiene que comer, y la única posibilidad de trabajo que tiene es trabajar un puestito en el Estado, que surja de ello la necesidad de cambio. Probablemente la tenga y la tenga dormida, y la necesidad de cambio que sea sería comer un poquito mejor o que su hijo tenga algún tipo de futuro mejor, pero no le podemos exigir a ellos. Héctor, hoy hay no sé cuantificarlo, voces que no se pueden expresar. Todos los que tienen contratos, los que tienen planes, los que tienen subsidios, los que tienen todas estas cuestiones que vienen a traducirse en te doy algo de plata para que sobrevivas, no tienen más opinión, no pueden expresarse porque pierden lo poco que tienen. Yo creo que llegaron, ¿vos conocés lo que es el síndrome de Estocolmo? El síndrome de Estocolmo, en la década de 70, unos delincuentes secuestran en un banco y los secuestrados terminan de alguna manera adhiriendo a sus propios captores. Lo que ha pasado en la Argentina, yo insisto con las corporaciones porque los acuerdos corporativos van más allá, no son ideológicos, son para cubrir sus propios intereses, que terminan siendo naturalmente intereses económicos, disfrazados de intereses políticos, intereses sectoriales o de lo que sea, terminaron llegando a lo que se llama un contrato de adhesión,
Vos querés comer, tenés que adherirte a esta situación actual. Y ahí lo tenés. Yo lo lamento, yo tengo conocidos, ya no difícilmente tengo amigos, pero digamos tengo conocidos de mucha militancia, digamos, del otro lado de la grieta, donde no admiten ninguna debilidad dentro de su estructura, es decir, le da lo mismo y un debido candidato, un Alberto Fernández, una Cristina, una Donda primera diputada, le da lo mismo todo. Y lamentablemente van a pasar muchas generaciones para que los argentinos no le den lo mismo todo. Mirá, yo ayer te comentaba algo y un ejemplo. El fenómeno Lula no apareció por Lula, en Brasil me refiero, no apareció por sí. El fenómeno Lula apareció con Sarney. Pues si Sarney, un presidente de derecha, si vos querés decir, un presidente conservador, ¿qué es lo que ellos, y básicamente a partir de la esposa de Sarney, es muy interesante los estudios, ¿qué es lo que ellos determinaron? ¿Qué es lo que pasó en la Argentina? Mirá, acá hay dos generaciones que no son recuperables por un tema cultural, porque no vieron en sus casas los ejemplos de trabajo. Entonces vamos a trabajar con la tercera generación, los nietos. A los nietos les vamos a poner objetivos de crecimiento, objetivos de educación, objetivos de perspectiva laboral, objetivos de perspectiva de futuro y de familia. Y con las dos generaciones anteriores haremos lo que más o menos sigue pasando en la Argentina. Esa tercera generación que empezó a crecer, que empezó a tener acceso a la educación, que la educación es el principal acto de rebeldía que alguien puede tener es la educación. Porque con la educación vos después no te comés todos los sapos que te ofrece la corporación política. Esa tercera generación fue la que después eligió un Lula. Y no defiendo a Lula, no defiendo a ninguno porque yo creo que forma parte de un sistema corrupto brasileño también, no lo defiendo. Pero esa tercera generación fue la que logró un cambio, por lo menos un cambio aspiracional. Sí. Y eso es lo que nosotros tenemos, y eso es lo que va a tardar, lo que no hay espíritu de estadista en ninguno, ese espíritu de seguir trabajando, porque el político profesional considera la política como su trabajo y su derecho a percibir por ese trabajo independientemente del resultado que tenga. Entonces cuando vos tenés tipos que deciden tus leyes y tus cargas impositivas y que nunca trabajaron, nunca hicieron un depósito por cargas sociales, nunca tuvieron que pelearla para pagar una quincena, y siempre han sido funcionarios y nunca han tenido el riesgo de quedarse sin trabajo y nunca han tenido que salir a buscar trabajo, no por reemplazo de un trabajo de mejor calidad, sino por no tenerlo, difícilmente actúen pensando en la realidad real de aquel que necesita el trabajo. Y no me refiero, y yo no quiero ser clasista y al trabajador le diría, porque hablar de los derechos del trabajador cuando un 40% de la sociedad o de la masa laboral es por lo menos, no digo trabajo en negro, pero por lo menos trabajo precario, disfrazado a veces monotributista, no monotributista, como vos quieras, difícilmente uno pueda negociar privilegios o derechos laborales cuando la casta que te tiene que enfrentar es la misma de hace 30 años. Entonces, ¿qué vas a protestar si son lo mismo? Porque en realidad son los mismos porque cuidan los mismos intereses. La realidad es que es por intereses, no es por ideología. Hace mucho que se perdió la ideología. Hay una batalla a nivel mundial de la ideología, donde se cambia la ideología por una visión humana moderna del futuro. Pero por lo menos en países todavía que nos cuesta crecer como a nosotros, la ideología era una barrera, ya no lo es más porque no existe. ¿Te quedaste sin palabras? No lo puedo creer. Bueno, ¿de qué querés hablar? Dale. No, comentame un poquito, porque no es nuevo tampoco, pero es importante que la gente sepa dónde está y en qué condiciones está la cooperativa de agua. Volvemos a la realidad real de la falda. Sí, bueno, mira, la cooperativa, yo digo siempre la cooperativa, yo trato de separar la cooperativa y sus empleados de las comisiones directivas. Perdón, hay un aumento de sueldo que es un aumento de sueldo de tarifa, claro, que debe convalidar el Consejo de la Ciudad. Por lo menos emitir informe técnico al respecto. Para fin de mes de mayo, la cooperativa pidió cerca de un 48% de aumento, con una argumentación cuasi lineal: la inflación fue tanto, yo pido el 48%.
y hasta con un lenguaje coloquial que es lo que nosotros discutimos. Mirá, agradecemos al Consejo, vos sabés que por carta orgánica este tipo de aumentos tarifarios tienen que venir a consulta al Consejo de la Ciudad, que emite una opinión técnica, no vinculante, pero por lo menos nos hacemos escuchar. El Consejo de la Ciudad, para quien no lo sabe, representa a todas las instituciones en la falda. Muy democrático porque una cooperativa escolar o una biblioteca tiene la misma importancia y el mismo poder de voto que la unión comercial o los cabañeros. Dicho esto, nosotros lo que primero decimos es el lenguaje hasta coloquial de ese periodo de aumento, que no digo que sea una falta de respeto, pero que no hace honor a los usuarios, que son los que en definitiva de su bolsillo sale cualquiera sea el aumento. Eso es independientemente de reconocer los procesos inflacionarios y de la necesidad de que las ecuaciones económicas, financieras y todo lo que todo el mundo conoce, más o menos estén en equilibrio, porque estaría un 48% en equilibrio con lo que se supone la inflación, mirá, la pérdida o la reposición, lo que sea. Mirá, hay una realidad. Ellos pueden pedir el 48%, pueden pedir la luna o pueden no pedir nada. No hay cómo sustentarlo porque no junta ningún informe técnico. Hace mención a un informe técnico de un doctor Neder, pero que es una foto estática de hace, no sé, yo siempre doy la misma imagen. Ya pasó, ese informe fue hecho cuando mi hijo estaba en jardín de infante y ya va a salir de la primaria. Y nada cambió, mi hijo cambió, yo cambié, nosotros cambiamos, la falda cambió. Y ese informe estático de la estructura de costo de la cooperativa no cambió. No hubo una reducción de lo que llama el agua no contabilizada, que básicamente son las pérdidas, que de alguna manera van en beneficio de la estructura de costo de la cooperativa, en fin. Y te doy un solo ejemplo. La cooperativa dice que en su estructura de costo, lo declara, está en el contrato, o en el borrador del contrato nuevo, que el 54% de su estructura de costos es gasto de personal.